Mis queridos hermanos, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida, un saludo, un apretón de manos para todos ustedes, hermanos, hermanas, para los pequeños también que muchas veces están oyendo los estudios que vamos subiendo día a día a través de este ministerio. Seguimos, hermanos, con el estudio acerca de la obra que se nos encomendó a nosotros como padres. Tenemos el estudio de hoy titulado Una obra de gran alcance. Una obra de gran alcance. Vamos a tener unas palabras de oración para seguir con el desarrollo de este estudio. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, nuevamente, mi Señor, te agradecemos por esta reunión, por este encuentro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a deleitarnos en tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda influenciar en esta obra que se nos ha encargado, Señor. Somos mentes humanas, guiando a mentes humanas. Quizá ese no fue el propósito tuyo, pero mediante tu Espíritu, Señor, lo podemos hacer, ya que nos puede dar los dones suficientes para poder encaminar a nuestros hijos. Señor, te pedimos, pues, que nos ayudes a ser, primeramente, un modelo del cual nos podemos guiar del gran modelo que es tu Hijo y poder encaminar a los pequeños y que ellos también puedan, Señor, ver en nosotros a quien queremos levantar día a día, que es tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, por mis hermanos también a la distancia, por aquellos padres de familia, que puedan oír estos preciosos mensajes y puedan ponerlo en práctica, ya que esta obra, Señor, es de gran importancia, porque sabemos que nuestros hijos solamente son encargados y que en un momento, Señor, llegará el tiempo de rendir cuenta por ellos. Te pedimos que nos ayudes, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a leer nuestra primera pregunta y la vamos a complementar como siempre, gracias al espíritu de profecía, y también con nuestras Biblias a la mano vamos a estar. ¿Qué abarca la verdadera educación? Nos dice la primera pregunta para el estudio de hoy lunes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta era, ¿qué abarca la verdadera educación? Pues de acuerdo a lo que estamos leyendo, es estar preparado para el regreso de Cristo. Y nos dice sin culpa, sin mancha, sin pecado. Eso abarca, ¿no es cierto?, la verdadera educación y lo que el Señor también desea para nosotros. Vamos a leer un pequeño párrafo encontrado en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 265. La va a leer mi esposita. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará en la vida eterna. Así es. De esta educación depende también llegar, ¿no es cierto?, y ser acreedores de la herencia que el Maestro nos prometió. Estar limpio, estar sin mancha, sin culpa, ¿no?, de pecado. Vamos a leer un pequeño párrafo más aquí, en Joya de los Testimonios, tomo 1. Dice así: Debe recibir atención la educación física, mental, moral y religiosa de los niños. Vuelvo a repetir. Vuelve a repetir, no hablando de los pequeñines. Ahora sí, tenemos nuestra segunda pregunta. Dice, ¿qué objetivo debería buscarse? Vamos a ver cuál es el objetivo que debería buscarse, tanto para ellos
como también para nosotros, porque nos corresponde. Vamos a leer este versículo. Este versículo es un poco complejo, les comento, es un versículo hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, pero vamos a resaltar ahí la parte final, la que vamos a comentar. Dice así: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo con justicia grande para salvar. Este es Cristo. Entonces nos habla de la justicia grande para salvar. ¿Cuál es el objetivo que debería buscarse? Nos dice la pregunta. Lo vamos a comentar después de leer 2 de Timoteo 3:17. Vamos al Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 3:17. Dice así: para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido en toda buena obra. Vamos a leer el 16, también para complementar. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, reparar y guiar en justicia. Lo que nos hablaba Isaías 61:3. Y luego dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, recto y cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces vemos que, ¿cuál es el objetivo que debería buscarse? Vemos la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es el carácter del Señor Jesús. Eso es lo que debería buscarse. Y lo vemos que la instrucción, de acuerdo con la inspiración, de acuerdo a lo que nos dice aquí 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, ¿no? Y como base el Antiguo Testamento, ¿no? Porque desde ahí comienza la vida eterna. Eso es lo que debemos buscar. La justicia, el carácter del Señor Jesús, la cual la conocemos, ¿no? Por la inspiración que tenemos aquí, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Tenemos un párrafo encontrado en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, la página 372. El gran objetivo que ha de lograrse debería ser el apropiado desarrollo del carácter, que la persona puede estar preparada adecuadamente para cumplir los deberes de la vida presente y entrar al fin en la vida futura e inmortal. Entonces, de acuerdo a este comentario, vemos que la preparación, hermanos, es aquí en la tierra, ¿no? Aquí en la tierra, y que cuando el Maestro venga, pues seremos transformados en cuerpo, ¿no? En esta carne, en esta naturaleza pecaminosa. Pero más para su venida tenemos que estar sin culpa y sin pecado, ¿no? Entonces, la obra ya ha comenzado, vamos a decirlo. Tenemos una pregunta, la cual sería nuestra última pregunta. ¿Por qué los esfuerzos educativos son a menudo mal encaminados? Vamos a ver por qué los esfuerzos educativos son a menudo, nos dicen, mal encaminados. Hoy tenemos en el mundo, en nuestras ciudades, por donde vivimos, siempre no nos vamos a topar, por ejemplo, con un colegio cristiano. Pero muchas veces cuando los analizamos, no quiero juzgar, pero cuando lo analizamos a la luz de las Escrituras, no pasan, ¿no?, por este filtro. Cristianos solamente en nombre los colegios, pero no tiene una verdadera educación cristiana, y por muchas cosas, ¿no?, que quizá podamos comentar a medida que vamos avanzando en los estudios día a día. Tenemos 1 de Corintios, el capítulo 8 y el versículo 1. Nos dice: acerca de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento engríe y envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. ¿Por qué los esfuerzos educativos son a menudo mal encaminados? Dice, ¿por qué no están bien edificados? De acuerdo a este versículo, dice, es el amor el que edifica. ¿Y qué es el amor?
Nos dice Juan también, ¿no? Les quiero leer un poquito Juan. Por aquí hay un pasaje en segunda de Juan, el versículo 5. Esta es una carta que escribió Juan donde dice así: Ahora te ruego, Señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál será ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros, dice. Versículo 6. En esto consiste el amor, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, recalca el apóstol, que andéis en amor. Entonces el amor es la base de la edificación del carácter, tanto para el niño, para el joven, para nosotros mismos, pero tiene que ser un amor de lo alto, no el amor como nosotros muchas veces creemos y miramos al amor terrenal. Entonces desde arriba viene toda la fuente de poder. Porque los esfuerzos educativos, decían, son a menudo mal encaminados por la falta de amor, y también el versículo de Corintios nos habló por la alimentación, porque la alimentación muchas veces, hermanos, es mala, ¿no es cierto? Al niño está embutido en base de chatarra, y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Tan solo mencionar un ejemplo muy conocido: Daniel y sus amigos eran expertos, dice, en interpretación, ¿no?, de las escrituras. Así como nosotros soñamos, ellos también soñaban, pero ellos tenían la sabiduría de Dios, podían interpretar los sueños. ¿Y por qué? Porque tenían una alimentación bíblica, digamos, de acuerdo a lo que el Señor requería, ¿no? Tenían una alimentación vegetariana, que es muy importante, ¿no?, para lo que la sierva también habla aquí, de un cuidado físico, nos dice, ¿no?, refiriéndose al cuerpo, ya que de eso también, de la alimentación, esto va a estar, así es, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro cuerpo va a estar apropiadamente, ¿no?, para poder recibir también las escrituras, poder leer también las escrituras, porque a veces nosotros también como adultos nos topamos con algo que no lo comprendemos, porque también estamos embotados, pues, hermanos. Entonces vamos a leer dos lindos testimonios encontrados en Testimonios tomo 3, la página 142, 143, y nos vamos a ir hasta la 144. Y nos dice: los niños tienen gran necesidad de una educación apropiada a fin de que puedan ser útiles para el mundo. Pero cualquier esfuerzo que exalta la cultura intelectual sobre la enseñanza moral está mal encaminado. Instruir, cultivar, pulir y refinar a los jóvenes y a los niños debería ser la principal preocupación de padres y maestros. Son pocos los que razonan detenidamente y piensan con lógica por qué falsas influencias han detenido el desarrollo del intelecto. La suposición que hacen padres y maestros de que el estudio fortalece constante el intelecto es defectuoso, porque en muchos casos ha tenido el efecto opuesto. El segundo párrafo nos dice: la abnegación y el dominio propio no han modelado los personajes de los niños. Han sido mimados y complacidos hasta que se los echó a perder para la vida práctica. El amor al placer rige su mente, y los niños son lisonjeados y se les complace para su ruina. Los niños deben ser preparados y educados de tal manera que sepan que les esperan tentaciones y cuenten con qué tendrán que hacer frente a dificultades y peligros. Debe enseñárseles a tener dominio propio y a vencer noblemente las dificultades. Interesantes estos dos testimonios que a la vez me golpean, ¿no? Porque claramente nos dice aquí el testimonio que deseamos educar a nuestros hijos.
tenemos la necesidad y nos preocupamos por esa educación. Pero hay veces que pensamos estar educándolos de la manera como si estuviéramos controlándoles. Como dijo ayer, ¿no?, el testimonio, como si fueran animales que esperan que prácticamente tú les digas todo y sean controlados por ti. Pero de esa manera no estaríamos haciéndoles útiles para el mundo. Necesitamos y tenemos el deber de que sean útiles, en las cuales tenemos que capacitarlos para la vida. Debemos prácticamente enseñar aquella primera lección que viene desde el inicio, ¿no? El dominio propio. Claro que el dominio propio ni aún nosotros mismos como padres podemos tenerlo, sino con la ayuda de Cristo. Para ello tendríamos que trabajar también en nosotros, tener esa intención, esa voluntad y pedirle al Señor ese dominio propio como padres, para poder enseñarles a nuestros hijos. Tenemos, dice, que instruir, cultivar, pulir y refinar a los jóvenes y a los niños, dice. Debe ser nuestra mayor preocupación entre padres y maestros, ya que son pocas las personas hoy en día, podemos ver mayormente en la organización, ¿verdad? En la organización no hay preocupación por ello. ¿Qué es lo que dicen? Son niños, son pequeños, déjalos que todavía jueguen. Hay que enseñarles cómo debe ser para niños. Pero ese error, esa palabra, para mí, digamos, es un error, es equivocación, ya que en los escritos también te dice que al niño se le capacita, se le educa desde el momento que está siendo amamantado. Y es un error el decir que son niños y hay que dejarles que jueguen y de acuerdo a su edad, prácticamente cuando comprenda recién tomemos el mando y hay que instruirlos. Error, será muy tarde. También nos dice en el siguiente testimonio que a veces tenemos como madres o como padres a la vez por principal punto mimarlos, complacerlos con tales cosas que aún al niño podemos echarles a perder. No estaríamos haciéndoles que puedan, digamos, estar preparándose para lo que es la vida eterna, para ganar aquel reino de los cielos, que es el máximo objetivo, ¿verdad? Y también el objetivo de obtener el carácter del Señor a la vez. Dice que estaríamos echándolo a perder, la vida de nuestros pequeños irían prácticamente a la ruina, ya que muchas veces nuestros niños son complacidos por aquellos caprichos. Debemos enseñar a los niños a ceder. Muchas veces nuestros pequeños nos piden tal cosa, tales, digamos, en estos tiempos que son los alimentos, ¿verdad? Por pequeñas cosas hacen berrinches y quieren ellos conseguirlo con esos llantos. Pero como padres, ¿qué hacemos? Les cumplimos eso. Y estamos prácticamente dejando que ellos prácticamente tomen su decisión, hagan su voluntad y saben que con ese berrinche lo van a prácticamente conseguir. Estamos dejando que ellos gobiernen. Estamos prácticamente, cuando dejamos que ellos gobiernen por esa parte, estamos dejando de lado la ley. Están haciendo su propia ley. Entonces, debemos dejar a los niños que cedan, ¿verdad? Enseñarles a que nosotros podamos decir un no, pero luego explícale por qué. Convérsale por qué. Entonces, de esa manera, sus deseos se irán bajando poco a poco y comprenderá desde el primer año, desde que cuando él comience, digamos, a hablar y desde cuando él comience a tener un espíritu, digamos, de capricho, un mal espíritu, digámoslo así, para que comience a hacer cosas malas, que a hacer berrinches, que a renegar, que a rabiar por todo, digámoslo así.
desde ese momento comenzamos a reprender ese mal espíritu. No hay que ceder rápidamente a las cosas que ellos digan, ni mucho menos tampoco demos cavidad a como les digo, ¿no? A que con cada llanto tenga que cumplir o conseguir lo que él desea. El alimento tiene que ver también mucho aquí. Escuché ayer en la educación cristiana, nos dice que los niños muchas veces actúan por la forma en que son alimentados. Tiene que ver mucho la madre aquí. Damos una cosa y luego dice mezclamos con otra. Pero hay un alimento que no termina de digerirse y eso es lo que al niño le hace actuar de forma rebelde, de forma cuando se enoja, de cuando está inquieto. Por ejemplo, si es que mezclas una comida, no lo comprendí muy bien, disculpen, pero dice y no digiere bien, entonces dice que muestra una forma de enojo. Si es que le das azúcar, le das algo que le altere, está inquieto, está prácticamente que no lo puedes ni controlar. Entonces tiene que ver mucho también aquí la alimentación, para que de esa manera nuestros niños puedan vencer aquellas dificultades, como dice aquí. Y la primera lección a enseñar debe ser la lección, dice, del dominio propio. Enseñarles esa lección. Interesantes, hermanos. La lección dice de enseñarles el dominio propio. Ayer escuchando, como les digo, la parte de la educación cristiana, tiene que ver mucho esto. Pero sabemos que no lo conseguimos nosotros. Viene de parte de Cristo, de parte del Señor. Comencemos, hermanos, y prácticamente porque escuchando esto, da pena más allá de nuestros niños en cómo estarán en sus escuelas o en cómo se comportarán fuera, y da pena de que ellos no puedan vencer esas tentaciones que ellos tienen en el camino. Da pena, hermanos. Se siente en desesperación y preocupación de que ¿cómo estará mi niño fuera? ¿Podrá tener ese dominio propio de vencer aquellas cosas que los demás muestran? ¿Aquellas influencias que tienen alrededor? Evaluémonos, hermanos, y sigamos en estos estudios de cada mañana. Que esperemos nos edifiquen y nos ayuden como padres para poder instruir a nuestros pequeños. Amén. Muy bien, hermanos. Lindas palabras de la inspiración. Sabemos que el Espíritu muchas veces mueve al ser humano. Es la ayuda divina. Y pues invitarles a seguir el ministerio, a seguir estos preciosos temas y a compartirlos, mis hermanos. Y también seamos partícipes de esta gran obra y comisión que el Señor nos ha dado. Bendiciones hasta el día de mañana mediante el Señor.